Tenemos efectivamente el reporte de la denuncia que usted menciona, formulada contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral por el ciudadano John Jairo Turizo Hernández. La denuncia fue asignada a la Fiscalía Delegada ante la Corte, donde además cursan, como usted lo mencionó, algunas investigaciones también por temas de financiación de campaña, de la campaña a la presidencia de la República. Entre ellas, por asignación especial, la de quien fuera gerente de la campaña del hoy presidente, doctor Gustavo Petro. ¿Cómo avanza esta primera denuncia? Acaba de llegar. Estamos en el examen preliminar para definir cuál es la ruta de investigación. En la medida en que avancemos, por supuesto, estaremos entregándoles. Celebramos, aplaudimos esa decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo. Y si en algunos casos, en varios, hemos criticado la actuación de la fiscal, en este caso tenemos que reconocer que la fiscal está haciendo un buen trabajo. Romarosa dice que se tiene que tragar las palabras. Me sumo a esas palabras de Romarosa. Le tenía desconfianza a la fiscal Luz Adriana Camargo. Hoy tengo que tragarme las palabras. A ella solo le falta convocar un concurso público de méritos para que la acompañen fiscales honestos y se destierre a Mancera y a los fiscales y funcionarios de Cianuro y Barbosa. Lo reconocemos en este caso la actuación. Esperamos que lo que dice Romarosa se cumpla, ¿no? Que sea uno de los pasos que dé esta fiscal Luz Adriana Camargo. Entonces, en este caso, pues tenemos que, como dice Romarosa, tragarnos nuestras palabras. Ya salió inmediatamente, obviamente, la derecha, ¿no? Aquí vemos un post de Miguel Uribe donde dice: ¿será la fiscalía la policía política de Petro? Es inaceptable que se persigan a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. ¡Hasta pibe! ¿Alguna vez trató de pensar? Por haber investigado las cuentas de la campaña electoral de Petro. Ese es el argumento, ¿no? Entonces dice acá Gustavo González, le dice: entonces la fiscal no puede investigar constitucionalmente a los magistrados del CNE, pero los magistrados prevaricadores del CNE sí pueden investigar inconstitucionalmente al presidente. ¿De verdad no te das cuenta de las estupideces que dices? Y es que adicional a las palabras que acabamos de escuchar de la fiscal Luz Adriana Camargo, ayer en el video también traíamos a Elmer José Montaña Gallego, un abogado que había interpuesto una denuncia contra los magistrados del CNE Prada y Lorduy. Él la había interpuesto el 31 de mayo del 2024 cuando radicaron la ponencia contra el presidente. También supimos que Elmer había ampliado esa denuncia que había hecho respecto a los otros 5 colegas que la aprobaron el 8 de octubre del 2024 y también tiene arrobada a la fiscalía. Aquí mostramos los documentos que adjunta Elmer José Montaña, donde especifica y donde corrobora que ha instaurado esa denuncia en contra de los magistrados del CNE. Pero también nos surge una pregunta, la tengo incluso acá que no se me vaya a olvidar. Esta gente, a ver, pongámonos en los pies de esos personajes. Prevaricato. Todo el mundo dice que están cometiendo prevaricato. Seguramente entonces llegaron a sus oídos. Oiga, están diciendo, y hay abogados que dicen que ustedes están cometiendo prevaricato. ¿Lo sabían? ¿Esa gente sabía lo que estaban haciendo? En la miniatura puse un boomerang. No sé si lo alcanzan a percibir. El boomerang, pues quiere decir que esto se les está devolviendo, ¿no? Y es lo que siempre hemos hablado acá. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Sabían que esto podía llevarlos a que fueran investigados por la fiscalía? ¿Cuál será el paso que van a dar ahora? Salir a atacar a la fiscal, salir a atacar al gobierno diciendo que es la policía fiscal, la policía de política de Gustavo Petro.
Ahí me queda una pieza por armar. Y estamos esperando el siguiente paso del CNE. ¿Son tan brutos o están esperando algo? Dejo esa pregunta. ¿Por qué? Porque si les habían dicho hasta sus asesores, no sé, les dirían, oiga, vea que por ahí están diciendo que si ustedes hacen eso, están cometiendo prevaricato. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Y cuál es la acción que van a tomar o qué van a hacer ahora? Estamos pendientes de eso y, como lo digo, no es algo ilógico, pienso lo que estoy diciendo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora ante esa denuncia? Esa investigación que va a abrir la Fiscalía. ¿Qué van a hacer? Es nuestra gran pregunta y lo que nos queda por aquí. Listo. Aparte, en esa rueda de prensa, también otro tema que tocaron, un periodista le pregunta a la fiscal el tema de Nicolás Petro. ¿Se va a firmar un preacuerdo ante la Fiscalía y el hijo del presidente? La respuesta que dio la fiscal es esta. Le agradezco la pregunta, porque creo que merece una respuesta. Lo primero que yo quiero mencionar es que desde el primer día nosotros hemos dicho que vamos a impulsar los mecanismos premiales que hacen parte de la esencia del sistema penal acusatorio. Y buena parte de no tener agenda política es que ese tipo de negociaciones no pueden autorizarse o desautorizarse dependiendo de quién es el imputado. Sí hay un acercamiento ciertamente de los abogados del señor Nicolás Petro. Se han realizado algunas reuniones con la directora de la investigación y con su jefe, que es la directora es la directora de lavado de activos de la delegada para las finanzas criminales, dado los cargos que enfrenta el señor Nicolás Petro. Se han hecho algunas propuestas sin llegar a ningún acuerdo al respecto. De parte de la Fiscalía, de parte de mi despacho, existió una molestia por la filtración que se hizo de las conversaciones adelantadas, porque como ustedes entenderán, este tipo de asuntos deberían ser reservados, debería ser un asunto que se pueda manejar con la confidencialidad que requiere los términos de un posible preacuerdo o de una negociación. De todas maneras, quiero comentarles que independientemente de si se llega o no se llega a un acuerdo, ese es un caso que está avanzado, es un caso donde ya tampoco queda mucho tiempo para definir un preacuerdo, porque nosotros estamos concluyendo la preparatoria y ya estaríamos muy cerca a que inicie el juicio. Esa es la respuesta respecto al caso Nicolás. ¿Qué podemos decir? Entendemos que los preacuerdos son una pieza jurídica, una pieza legal, que incluso se utiliza para, en muchos casos, obtener más información y hacer que caigan los peces gordos en una investigación, llamémoslo así. Eso pues lo entendemos y, como lo digo, es una pieza jurídica y válida, ¿no? Aquí hemos hablado que estamos en contra de esos preacuerdos, sobre todo en casos como el de los carrotanques. Ahí hemos manifestado que esos acuerdos, ¿qué? Muchas veces se roban la plata, no devuelven la totalidad del dinero, pagan unos pocos años de cárcel, incluso meses, y salen a gozar del botín. Hasta el mismo presidente ha hablado en esos términos, de que salen a gozar después el botín. Entonces, pues, tenemos que decirlo, no nos gustan los acuerdos, los preacuerdos, aunque son piezas jurídicas y que los abogados tienen que utilizar y tienen la forma para utilizarlo. En casos como estos casos, esos casos de corrupción, no deberían existir preacuerdos. Pero entonces dicen ustedes, es que si no existen los preacuerdos, entonces los peces gordos no caen. Y terminan siempre cayendo los que menos deben y los que menos tienen. Es un tema que se debería tener un debate, ¿no?
porque lo que digo, y sobre todo en estos casos donde dineros que van para, hablamos del caso de los carrotanques, sobre todo, que es donde yo he puesto pues el grito al cielo, dineros que van para la gente necesitada, para esa Colombia olvidada, en llevarles agua y robarse esa plata, eso no debería tener ningún tipo de preacuerdos. Entonces, pues, esperamos a ver qué pasa, mantenemos nuestra posición, ese tipo de preacuerdos no nos gustan, pero también ahí sabemos que es una pieza jurídica importante y muchas veces utilizada para capturar a más personas en determinadas investigaciones. Aquí traigo a Romarosa, que Romarosa dice, ¿y cuál es el problema si a Nicolás Petro la Fiscalía de Camargo le concede un preacuerdo? ¿No lo permite la ley antes de comenzar el juicio? ¿O es que por ser el hijo del presidente no le pueden dar garantías? Tal como va la preparatoria al Matarife, Uribe debió preacordar. Eso lo escribe Romarosa. Y también, entonces, aquí viene el fiscal Burgos, ¿no? Que estaban haciendo un preacuerdo, pero prácticamente, presuntamente, lo que buscaban era que Nicolás declarara en contra del papá y que dijera cosas que no tenían pruebas y cosas que no se ha demostrado que haya ocurrido. Entonces, ahí también ese preacuerdo, recordemos, la figura de Mari Burgos, y en este caso Mari Burgos, que la propia fiscal no lo menciona directamente, pero habla de esa filtración, de la manera como estaban llevando este caso. Y recordemos también videos anteriores, los posts de Esperancita Uribe hablando de Pegasus. Y en este caso también la presunta utilización de un software de espionaje para obtener los chats aquellos que se le escapó a Burgos en la audiencia de formulación de cargos, se le escapó uno de esos chats que tenía en comunicación con Daisuris Aleschar y hablaba de llevarle unos palos, es que no me acuerdo cómo es el término que utilizan en Barranquilla para decir unos millones de pesos, y unos palos, bueno, unos puntos, creo que era, sí, puntos era la palabra utilizada. De todas formas, aquí en el canal vimos ese momento y un suscriptor nos hizo también caer en cuenta de esas imágenes, de ese chat. Entonces, pues ahí está, esas dos, esa sería como la intro que quería traer para este contenido. Ahora vamos a lo siguiente. Y lo siguiente, ¿cómo no? Hoy, 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena. Oiga, y les voy a contar una cosa. Ayer en la noche salí a sacar los perritos. Después de que terminé de grabar y de subir el último video, pues me fui a dar una vuelta a sacar a los perritos y me encontré esta imagen en una estación de autobús. Entonces, ¿sí se alcanzan a leer bien? 1492. Ni genocidas ni esclavistas. Fueron héroes y santos. Hoy aquí se celebra el Día de la Hispanidad. Y como les digo, me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo les parece la campaña que estaban haciendo? Y me puse a buscarla en internet porque ahí tenía incluso, si ven en la imagen, hay un código de barras. Aquí está el código QR, perdón. Y me fui a buscar qué es lo que dice esa tal página web o quiénes están detrás de ese mensaje. Y aquí está. 1492, ni genocidas ni esclavistas, fueron héroes y santos, el eslogan que recorre España por el Día de la Hispanidad. La Asociación Católica de Propagandistas ha emprendido una campaña contra la leyenda negra, ilustrando más de 200 marquesinas. Y aquí está la imagen, vea, ni genocidas ni esclavistas, con la espada y todo. Y les incomoda, ¿no? Cuando les pasan la espada de Bolívar por el frente. ¡Increíble! Lo que me parece eso. Y a propósito del Día de la Resistencia Indígena, aquí vea lo que publica Irene Montero, ministra de la Igualdad, aquí en España, pues dice lo siguiente: el 12 de octubre debería ser un día para el perdón y la reparación por la invasión y el expolio a nuestros hermanos. Así podríamos llevar a nuestro orgullo a todo lo que España tiene para celebrar, el impulso democrático de nuestros pueblos o que el feminismo lo está cambiando todo. Y el otro post que envía es Ione Belarra
Ione, ella es de Podemos también, para todos, para todas, secretaria general de Podemos, diputada, psicóloga, mamá, en fin. España no se merece que el día que nos celebramos como país conmemore un genocidio y el saqueo de un pueblo hermano. Es el momento de reparar el daño y cambiar la celebración a otro día del que podamos estar orgullosas, como el 15M. Así que feliz día de la resistencia indígena, hoy 12 de octubre. Bueno, eso era otra cosita que quería comentarles que me pasó preciso el día de ayer y pues quedó perfecto también aquí en este contenido. Empezamos con el tema, ahora sí, lo que vieron en las miniaturas, ¿no? Mula Cabal, Matarife Llorón, pues la Mula Cabal. ¿Qué pasó con María Fernanda Cabal? La Mula Cabal le dice Romarrosa y también se lo decimos nosotros. Pegasus sigue siendo un mito que lanzó Petro para distraer a este país. Hasta la DNI sale a desmentir al mitómano Petro, el experto en fake news. Todo deja rastro cuando se actúa en concierto o por lo menos con otra persona. Pegasus es un software espía que adquirió el gobierno de Iván Mordisco, alias Duque, y como otras plataformas en la Fiscalía o Ejército, se utiliza para espiar y extorsionar. Ningún mito, doña Mula, le dice Romarrosa. Y RTBC publica lo siguiente: el Ministerio de Defensa de Israel confirma la compra del software espía Pegasus. En un giro impactante, el escándalo de espionaje que sacude a Colombia, el Ministerio de Defensa de Israel ha confirmado la venta del software espía Pegasus a las autoridades colombianas, según declaraciones recogidas por el diario israelí Haaretz. Este anuncio ratifica las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre la adquisición secreta del controvertido programa de vigilancia durante el gobierno de Iván Duque, 2018 al 2022. Un acuerdo bajo la sombra. La confirmación del Ministerio de Defensa israelí se produjo en respuesta a una solicitud periodística del diario económico The Marker, una publicación de Haaretz, que reveló los primeros detalles del acuerdo. Según la declaración oficial, el ministerio creía que la transacción se había realizado, aunque evitó mencionar específicamente el país comprador, como es habitual en este tipo de transacciones de seguridad. El software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, permite acceder de manera remota a los dispositivos móviles, obteniendo datos y control sin el conocimiento de los usuarios. Según las revelaciones, la transacción ascendió a $13 millones pagados en efectivo y transportados desde Colombia a Israel en 2 aviones privados entre junio y septiembre del 2021. Aviones privados, movimiento de dinero. La publicación de Haaretz detalla 2 viajes en aviones privados que conectan directamente a Israel con Bogotá, en fechas cercanas a las mencionadas por el presidente Petro en su discurso del 4 de septiembre. El primer vuelo, un Bombardier Challenger, aterrizó en Bogotá el 26 de junio del 2021 y retornó a Israel ese mismo día. Un segundo vuelo, un Gulfstream, repitió el trayecto entre el 17 y el 19 de septiembre. Petro, en su alocución, aseguró que los fondos de la transacción, $5.5 millones en cada envío, fueron transferidos al banco Hapoalim en Israel, como parte de la compra de Pegasus. Esperancita Uribe, ¿qué dice Esperancita respecto a esto de Cabal? Cabal está cabalmente desesperada. Oiga, pero Cabal y Matarife y Sarmiento Angulo, todos andan desesperados. Parece que la senadora Cabal está preocupada y anda como loca tratando de hacer ver que Pegasus es un mito en Colombia. Entonces el gobierno de Duque hizo una donación a NSO Group por $11 millones, ahora se habla de 13. La consignación fue hecha y hay pruebas. La cena, Dora, nos cree bobos. Si Pegasus fue adquirido a escondidas y para evitar dejar huella con dineros que aún no se sabe de dónde provinieron, ¿cómo espera que el software esté en inventario? Ahí está. Aquí está el post, Pegasus siendo un mito, bla, 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 bla. Bastante asustados, ¿no? Por algo será. Y hablando de fake news, sobre todo María Fernanda Cabal, que definitivamente son los más cínicos y descarados. A lo largo de esta semana, e incluso la semana anterior, y bueno, ya desde hace varios días, varios videos, hemos traído acá, nos parece importante, la opinión, los posts, los videos
que publican diferentes abogados conocedores del tema del CNE. Vamos a volver a tratar ese tema, porque empezamos el video con ese anuncio de la fiscal Luz Adriana Camargo, que de verdad que nos tiene muy contentos y aplaudimos esa decisión. Entonces traigo, no sobra, y dirán muchos, ya todos lo sabemos, ya hemos escuchado todo. Puede que sí, pero no sobra. Y en este caso traigo a Luis Guillermo Pérez, que es un ex magistrado del CNE, como todos sabemos también, ex superintendente del subsidio familiar, un caso terrible esa destitución, esa inhabilitación que le hicieron y que vamos a ver en qué termina también la lucha de Luis Guillermo Pérez con esa procuraduría. Pues dice Luis Guillermo Pérez, como ex magistrado del CNE Colombia, luego de haber estudiado la ponencia que fue aprobada este 8 de octubre, presento un hilo con consideraciones sobre las grandes y graves irregularidades que deben tener consecuencias penales y disciplinarias sobre sus responsables, @ la Fiscalía. En el intento de desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro, los magistrados ponentes han violentado el Estado Social de Derecho, más el desconocimiento de la integridad del fuero presidencial. Y ahí volvemos a la pregunta que tengo aquí. ¿Sabían lo que estaban haciendo? ¿Son tan ignorantes que no sabían que esto se les iba a devolver, se les iba a estallar en la cara? Por eso también el boomerang. ¿Lo sabían? ¿Quién los asesora? ¿Cuál es la jugada que viene después de esto por parte de ellos? ¿Desestabilizar el gobierno? ¿Lo han conseguido? Claro que sí. Y la prueba está que nos hemos quedado toda esta semana básicamente en lo mismo. Entonces, pues escuchemos a Luis Guillermo Pérez, que de verdad es importante que lo... Bueno, entonces son varios videos y entonces no se me vayan porque empezamos con el primero. Soy Luis Guillermo Pérez Casas, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral y defensor de derechos humanos. He leído la ponencia que fue aprobada en sala plena por el Consejo Nacional Electoral este martes 8 de octubre y quiero presentarles algunas consideraciones sobre las irregularidades cometidas en este proceso que justamente permiten al presidente de la República denunciar que es un paso hacia un golpe de Estado. En primer lugar, nunca se debió haber abierto una investigación por parte del Consejo Nacional sobre la base de una queja anónima. La elección en segunda vuelta fue el 19 de junio del año 2022. La queja anónima se presentó el 2 de febrero del año 2023. ¿Qué dice la ley específica para las campañas presidenciales? Que es la ley 996 de 2005. Señala en su artículo 21 que cualquier queja, ya sea de una persona identificada o anónima, solo se puede presentar dentro de los 30 días siguientes a la elección presidencial. Eso es un término perentorio. Así lo estableció también la Corte Constitucional en la revisión de exequibilidad de esta ley estatutaria. Y se estableció que justamente lo que debe hacer el Consejo Nacional es inadmitir cualquier queja en ese sentido por extemporánea. Al haberle dado curso, como se establece claramente en la ponencia, pues se está violando la ley, y violar la ley implica unas consecuencias de naturaleza penal y disciplinaria. En segundo lugar, se ha cometido otra inmensa irregularidad, y es que ya la investigación por las cuentas de la campaña habían sido hechas por el Fondo de Financiación Política. Aquí hubo auditores internos de los partidos políticos, hubo auditores de la campaña, hubo auditores externos de la campaña impuestos por el Consejo Nacional Electoral y hubo un proceso de investigación para llegar a certificar las cuentas. Las cuentas de la campaña de la primera vuelta fueron certificadas en noviembre de 2022. Las cuentas de la campaña en segunda vuelta fueron certificadas en marzo de 2023. ¿Qué quiere decir? Que el Consejo Nacional Electoral había encontrado en esa investigación que se habían respetado las normas sobre la financiación de la campaña política. Certificar una cuenta implica darle legitimidad, darle validez a lo que se ha hecho. Así que cuando el Consejo Nacional Electoral inicia una nueva investigación sobre lo ya investigado,
se está violentando un principio universal contemplado en todos los tratados de derechos humanos. Nadie puede ser investigado 2 veces por los mismos hechos, que es lo que acaba de hacer el Consejo Nacional Electoral y que se ha ratificado en esa votación con 7 votos a favor. Tercera gran irregularidad. El Consejo Nacional Electoral no tiene facultades de policía judicial. Así lo reconocimos nosotros cuando yo fui magistrado del Consejo Nacional Electoral en el periodo 2018-2022. Expedimos una resolución, la 2666 de 2021, dirigida al Congreso de la República para que se nos diera un cuerpo técnico, para que se nos reconociera facultades de policía judicial. Ninguna de las dos cosas se ha dado. El Consejo Nacional Electoral hoy día sigue sin tener facultades de policía judicial. Así que al usar facultades de policía judicial se está cometiendo un abuso de función pública. ¿En qué consiste ese abuso? En que estos magistrados ponentes, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, decidieron solicitar información reservada de personas que incluso ni siquiera estaban vinculadas en ese momento a la investigación y con un año antes a la campaña electoral, es decir, con una violación total de las competencias del Consejo Nacional Electoral. No está dentro de sus facultades ir a solicitar información financiera, información bancaria, información tributaria, porque no está autorizado el Consejo Nacional para hacerlo, salvo que las personas involucradas pues autorizaran que se diera esa información. Aquí, insisto, se hizo a las espaldas de estas personas e incluso se fue al año 2021 a solicitar información que no tenía por qué haberse solicitado. En cuarto lugar, hay otra enorme irregularidad y es la de considerar que los gastos de los testigos electorales son gastos de la campaña presidencial. ¿Y por qué es una irregularidad? Pues porque la campaña está definida muy claramente en la ley hasta cuándo llega la campaña y cuáles son las actividades de la campaña. ¿En qué ley está establecida? En la ley 996 de 2005, propia para las campañas presidenciales. Y allí se define en el artículo 2 y en el artículo 3 que la campaña presidencial se inicia 4 meses antes del día anterior a las elecciones. Así que de ninguna manera los testigos electorales que actúan a partir de ¿cuándo? A partir del momento en que se abre la mesa para las votaciones y durante los escrutinios y hasta que culmine todo el proceso de escrutinios. Y el Consejo Nacional Electoral además le prohíbe expresamente a los testigos electorales hacer proselitismo político o hacer campaña electoral. Por lo tanto, de ninguna manera, desde un sentido estrictamente lógico, se puede considerar que los gastos en testigos electorales hacen parte de los gastos de la campaña presidencial. Bueno, en quinto lugar, otra irregularidad, y es el de considerar que los gastos de celebración de la campaña, del alquiler del Movistar Arena de por 150 millones de pesos, hacen parte de los gastos de la campaña electoral. Por Dios, si lo que se está festejando es la victoria electoral, ¿cuál proselitismo político se está haciendo? ¿Cuál campaña política se está haciendo? Lo que se conmemoró el día 19 de junio de 2022 es el triunfo del primer gobierno popular en la historia de Colombia. Así que de ninguna manera se puede admitir que los gastos que son de la celebración se confundan con gastos de la campaña electoral. En sexto lugar, considerar que las donaciones hechas por la Unión Sindical Obrera a la Colombia Humana o hechas por FECODE a la Colombia Humana son gastos de la campaña presidencial es de un enorme despropósito. Los aportes y donaciones a los partidos políticos no están prohibidos y querer involucrar estos aportes de dos importantes organizaciones sindicales de Colombia como aportes a la campaña presidencial para justificar que hubo financiación de fuentes de financiación prohibida, lo que muestra es la mala fe, querer generar el daño, querer generar incluso la posibilidad de que el presidente de la República sea acusado por cometer un delito ante la Corte Suprema de Justicia previo juicio en el Senado de la República y en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Quisiera simplemente citar
lo que a mí me sucedió investigando la campaña de Iván Duque. Allí denuncié cómo se recibieron por el Centro Democrático más de 1.900 millones de empresas transnacionales que son fuentes de financiación prohibidas. Y el Partido Centro Democrático entregó a la campaña de Iván Duque 3.400 millones de pesos. Esas preocupaciones mías no tuvieron ninguna consecuencia y esa constancia histórica que dejé pues tampoco tuvo ninguna consecuencia. Ahora sí, con un doble rasero, se pretende que organizaciones sindicales, por hacer aportes a partidos políticos, que es legítimo, que es legal, se consideran como gastos de campaña electoral. Y eso no tiene ningún fundamento probatorio y no se puede aceptar. Bueno, y por último, no hay ninguna posibilidad constitucional o legal para que el presidente de la República y la vicepresidenta Francia Márquez sean separados de sus cargos por un juicio por indignidad política. Y no los hay porque la indignidad política no está reglamentada ni en la Ley Quinta ni en ninguna otra disposición legal. Tiene que hacerse, y para hacerse, para tener las garantías del derecho a la defensa y un debido proceso, pues tiene que hacerse a través de una ley orgánica, y no existe. Por lo tanto, no podrían ser separados de sus cargos en un proceso legal. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que es la preocupación del presidente de la República, porque al establecimiento colombiano y a los partidos que lo representan hoy en la oposición política no les ha importado provocar genocidios, no les ha importado provocar asesinatos de candidatos a la presidencia de la República. No les importa atacar permanentemente al presidente de la República para generar odio en su contra y la posibilidad de que se atente contra su vida. ¿Qué les va a importar el orden constitucional o legal? Y en el continente tenemos ejemplos que son preocupación, por supuesto, frente a la manera como en Colombia se ha impedido que las alternativas de transformación social se produzcan. Tenemos el ejemplo reciente de Pedro Castillo en el Perú, separado por el Congreso de la República y hoy preso, pero también tenemos el ejemplo de Dilma Rousseff, separada por el Congreso de su cargo como presidenta de la República, lo mismo con Lugo en el Paraguay, lo mismo con José Manuel Zelaya en Honduras. ¿Y acaso allí se actuó por estos congresos respetando la Constitución y la ley? No, de ninguna manera, pero lograron su propósito. Así que nosotros invitamos a la movilización ciudadana de manera pacífica a que respalde el gobierno constitucionalmente electo, porque hay que hacer respetar la voluntad popular. Y les invito, por supuesto, a cada uno y a cada uno de ustedes a que seamos conscientes que aquí no se trata solamente del presidente de la República, aquí se trata de defender la institucionalidad democrática y de avanzar hacia las posibilidades de paz en nuestro país. Me parecía importante traer este hilo de Luis Guillermo Pérez porque nos da bastante claridad en esto. Me llama la atención, ¿no? Que él en la campaña de Iván Duque denunció todo ese dinero que entró de empresas transnacionales que está prohibido por la Constitución y no pasó nada. Independientemente de eso, ya sabemos, no se hizo nada. Imagínense el billete que esta gente va a empezar a mover para las elecciones del 2026. Y desde España se va a enviar mucho billete para esa gente. Ojo con eso. Yo sigo con la cuestión. Ojo con el 2026. Ojo con el gallo tapado que tienen. El gallo tapado, el general Chuzadas, ¿no? Óscar Naranjo. Pilas con eso. Entonces, como lo digo, me parecía importante esta opinión de Luis Guillermo Pérez, también como ex magistrado del CNE, conocedor de lo que pasa allá adentro, y se reafirma en lo que hemos mostrado, lo que ya todos sabemos. Se rompió la Constitución, se pasaron por la faja todo, siguieron adelante y vuelvo a sacar el papelito. ¿Esta gente qué? ¿Esta gente sabía lo que estaban haciendo? ¿Saben que van a terminar investigados? ¿Eso no lo pensaban o sí lo pensaban y es parte de su plan? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es lo que nos preguntamos. Mirando un poco más allá de todo esto, porque ¿lo sabían o no lo sabían?
a la que se estaban enfrentando y que esa se les iba a devolver. Sigo con esa duda. Bueno, otro temita que decía en la miniatura es que de verdad me queda sonando esto. Esta gente, ¿cuál es el plan y ahora qué viene? ¿Qué es lo que viene ahora? Pero bueno, vamos a cambiar entonces el tema también. Decía ahí en la miniatura, aparte del boomerang, vieron que la mula cabal y el matarife llorón. El matarife llorón, pues así lo ha puesto Roma Rosa. El matarife llorón se quedó sin pruebas por culpa de sus abogados que no habían preparado el descubrimiento de pruebas para el juicio, alegando que la Corte Suprema de Justicia no les había entregado el computador y celular de Monsalve. El Tribunal Superior acaba de confirmar la decisión del juez, de la juez. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, magistrado ponente Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, procedencia juzgado 44 penal del circuito, procesado Álvaro Uribe Vélez, delito fraude procesal y otro, objeto recurso de queja aprobado en el acta 140, asunto por resolver el recurso de queja formulado por la defensa técnica del señor Álvaro Uribe Vélez en contra de la decisión del 2 de octubre del 2024, por medio de la cual el juzgado 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá le negó la solicitud de suspender la diligencia y en consecuencia dispuso continuar con la audiencia preparatoria. Según lo comunicado por la Fiscalía, el Uribe, expresidente de la República, contando con apoyo consistente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos y otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos y situaciones parcialmente ciertos. Bueno, en fin, lo que es importantísimo entonces es que es negado ese recurso y continúa la audiencia. Por acá nos fuimos también a buscar a Miguel Ángel del Río, que dice lo mismo. Negado el recurso de queja a la defensa de Uribe Vélez, que buscaba suspender la audiencia preparatoria en su contra. Seguimos adelante. Y cómo nos alegra que continúe esta audiencia, porque va relacionado, ¿no? Álvaro Hernán Prada. Cosas que solamente desafortunadamente ocurren y que deseamos que nunca más ocurran o que estas cosas no ocurran en Colombia. Un magistrado involucrado en este caso, dizque investigando inconstitucionalmente al presidente de la República. Esa gente, ¿qué es lo que planean después de esto? Es lo que yo sigo diciendo y me sigo preguntando. Entonces, ahí está, matarife llorón. Y llegamos entonces a las ñapitas, por supuesto, como lo saben, en cada contenido de aquí en Colombia con C, pues siempre llevan de más, siempre se llevan un vendaje, siempre llevan un bonus track. Ayer estábamos pendientes, obviamente, de esa marcha, le enviamos al presidente un mensaje de que se nos recupere pronto, que estaba papucho y le dijeron, venga, quédese quietico porque es que usted no para, hermano, no para, ese es Gustavo Petro. Entonces no pudo salir ayer a dar esas palabras que seguramente iba a dar en ese acto. Ayer, el acto de la Unión Patriótica. Las cifras son escandalosas. Según se conoció durante la masacre de la UP, se registran 521 desapariciones forzadas, 3.170 ejecuciones extrajudiciales, 1.526 desplazamientos forzados, 64 casos de tortura, 285 tentativas de homicidio y 19 judicializaciones infundadas. Sin duda alguna, datos escalofriantes, ¿no? O sea, increíble que esto haya pasado en nuestro país. Son imágenes de RTBC. Increíble. ¿Cómo puede? 37 años de Jaime Pardo.
Día Nacional de las Víctimas de la Unión Patriótica. A Bernardo Jaramillo. Un homenaje, por supuesto que sí, un homenaje a esos hechos de esa historia negra de nuestro país. Como lo digo, los datos, los números son impresionantes, que se suman a los 6.402 de los mal llamados falsos positivos. Increíble. Y lo más increíble es que esa gente todavía pretenden dizque volver al poder. Por allá los vemos revolcándose en audiencias. Y eso es lo que nos llena de indignación, que mucha de esa gente está detrás de esto que le están haciendo a Gustavo Petro. Y como lo decimos, no solo a Gustavo Petro, al país, a la democracia, a Colombia. El día de hoy, todas las organizaciones que subieron a esta mesa están llevándose tierra para sus organizaciones y sus acumulados. Todas las organizaciones que durante años y décadas pelearon la tierra. Vale la pena recordar masacres enteras que se cometieron en estas fincas. Vale la pena recordar el trasegar de cada lucha, las dificultades asociadas en cada movilización, las más de 200 actas de incumplimientos en gobiernos pasados, para decir que el día de hoy el hecho de que todos, absolutamente todos, avancen en sus pretensiones territoriales y avancen en un amplio acuerdo a partir del diálogo de manera franca y democrática, es sustancialmente un avance de este gobierno. El día de hoy todas las organizaciones que subieron a esta mesa están llevándose tierra para sus organizaciones y sus acumulados. Todas las organizaciones que durante años y décadas pelearon la tierra. Vale la pena recordar masacres enteras que se cometieron en estas fincas. Vale la pena recordar el trasegar de cada lucha, las dificultades asociadas en cada movilización, las más de 200 actas de incumplimientos en gobiernos pasados, para decir que el día de hoy el hecho de que todos, absolutamente todos, avancen en sus pretensiones territoriales y avancen en un amplio acuerdo a partir del diálogo de manera franca y democrática, es sustancialmente un avance de este gobierno. Ese acuerdo firmado, ese histórico acuerdo por la paz territorial en el norte del Cauca, es firmado en el marco de la Mesa Nacional de Diálogo Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca, que busca fortalecer la convivencia entre los distintos sectores que coexisten en la zona: comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, el sector privado vinculado a la industria de caña de azúcar. Este espacio de diálogo fue creado con el fin de abordar los conflictos históricos relacionados con el uso y la propiedad de la tierra, temas que han generado profundas divisiones y violencia en la región. Como lo escuchamos entonces por parte de Harman, se entregaron 1.400 hectáreas. La participación del sector azucarero. El Consejo Territorial Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca está compuesto por diversas organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas. Esto se los escuchamos hablar a Gustavo Petro y a Francia cuando estuvieron en esta zona del país. Estas organizaciones, en conjunto con el gobierno, trabajaron en una solución concertada que busca reparar el tejido social roto por ese conflicto y permitir un desarrollo más justo y sostenible para todos los actores de la región. Este proceso de diálogo, coordinado por la vicepresidenta Francia Márquez, se ha convertido en un modelo para la resolución de conflictos territoriales en otras regiones del país. La entrega de tierras y la implementación de este acuerdo buscan no solo garantizar la paz en el norte del Cauca, sino también promover la producción agrícola, mejorar las condiciones de vida de las comunidades que durante años han luchado por el acceso a la tierra. Con este acuerdo, el gobierno nacional reafirma su compromiso con la reforma agraria, la redistribución de tierras, elementos claves para construir una paz duradera, equitativa en Colombia. Destacamos acá el trabajo también entonces de Francia Márquez, de todos los consejos, ¿no? De todas las organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinas que están dispuestos a llegar a un acuerdo. Que sirva esto como ejemplo para el resto del país, para el resto de los territorios donde se presentan ese tipo de conflictos.
que también se destaque la labor de Francia, que no solamente es atacarla y atacarla como hacen estos medios de la derecha. ¿Esto está saliendo en esos medios? ¿Esto sale allá en esos medios? Seguro que no. Y es una noticia bastante importante. Así que muy buena por esa Francia, muy buena por esa organización campesina, los afrodescendientes, en fin, los indígenas, todos que puedan llegar a un acuerdo y convivir en paz, que eso es lo que queremos. Puede sonar un poco ay sí, pajaritos en el aire, como si fuera así de fácil, pero se tienen que dar los pasos, ¿no? Y aparte, que se desarrolle ese territorio, que es lo más importante también. ¿Cómo no? ¿Cómo van a pensar entonces mucha gente decir, ay, no? Puede ser una realidad, es una realidad, se está dando en nuestro país. Y vea, ahí hay un ejemplo, y como lo dice este artículo, se está presentando en diferentes regiones de Colombia. Entonces no es tan pajaritos en el aire, es hacer las cosas cuando hay voluntad política, voluntad de los mismos protagonistas en estos territorios. Por supuesto que sí se puede, claro que se puede. Otra Colombia es posible y no son pajaritos en el aire, ni que pretendamos pues que no, la Suiza, porque muchas veces me han escrito temas como eso, pero bueno, son mucho más los mensajes positivos. Siguiente ñapita, Gonzalo Guillén, ¡ojo! ¡Atención! El gobierno castrochavista acaba de incautar en Juradó, Chocó, 1.566 kilos de nuestro producto estrella. No hay duda, la meta es arruinar a la patria, destruir nuestra economía que era próspera. Nuestros aliados estratégicos como los empresarios de Sinaloa nos van a abandonar. Queda advertido Gustavo Petro, está destruyendo todo lo construido por los doctores Álvaro Uribe, Iván Duque y Néstor Humberto Martínez Neira. Convoco a protestar en todo el país con un paro cívico indefinido hasta que caiga la tiranía. Gonzalo Guillén, ¿no? Sobra decir que es sarcasmo, ¿no? No se vayan a interpretar mal el post de Gonzalo Guillén. Postea y cita al ministro Iván Velázquez. El 9 de octubre la Infantería de Marina incautó en Juradó, Chocó, 1.566 kilogramos de polvo blanco. ¿Pertenecientes a quién? Pues al Clan del Golfo. A la fecha, la fuerza pública ha decomisado más de 686 toneladas de polvo blanco, más del 90% incautada en todo el 2023. Siguiente ñapita, siguiente ñapa. Otra empresa que le va muy bien en Colombia y le toca crecer. Wingo, la aerolínea, incrementa su capacidad con millones de sillas adicionales para el 2025, con un incremento del 9% en su nueva oferta de vuelos. Es un artículo del Espectador, está bajo suscriptor, o sea, tienes que ser suscriptor para leer. No entiendo eso. Ahí alcanzamos a leer que Wingo presentó su nuevo itinerario para la temporada que va hasta septiembre de 2025 con el lanzamiento de 2 millones de sillas disponibles en vuelos programados entre marzo y septiembre del próximo año. Este aumento representa un incremento del 9% en comparación con el mismo periodo del 2024. Turismo. Esto queremos, muy bien, y esperamos también que esto sirva también para Satena a competir también, a ver si hacemos llegar más aviones, se pueden alquilar, así es que funcionan la mayoría de las aerolíneas, funcionan con aviones alquilados, pues ojalá Satena también sufra ese empoderamiento que queremos que tenga nuestra aerolínea colombiana. Más ñapas y esta, y la publica El Pasquín del colombiano. Carlos Antonio Vélez renunció a la información deportiva de la mañana de la FM tras la salida de su hijo Luis Carlos Vélez. Tanto a Luis Carlos como a Carlos Antonio ya les tienen un reemplazo en la emisora de la FM. Adiós pues, papá. De verdad que si el otro nos caía mal, hágame el favor, señor, si es que desde hace muchos años. Entonces la noticia es esa. Carlos Antonio Vélez renuncia a la información deportiva de la mañana en la FM.
Llegamos al final del video, nos vamos a la página, a la cuenta de X de Gustavo Petro. ¿Y qué dice por acá? No, dice lo de las tierras, lo reposteó. No sé cuánto lo haya reposteado, pero por aquí lo último que dice es que he suspendido mi agenda del día de hoy. Los médicos me han recomendado reposo debido a un fuerte cuadro gripal y respiratorio. Hoy acompaño a todas las víctimas y como jefe de Estado quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica. Fue el post que envió el día de ayer. Pues lo repetimos, deseamos que entonces se nos recupere pronto. Hágale caso a los médicos, tómese las sopitas, el caldito, las medicinas. Claro, ese aguacero que estaba cayendo el día de los veteranos, ese cambio de clima, Gustavo Petro, pues a cualquiera también le termina afectando. Es la noticia que tenemos así por ahora. Para cerrar este video me voy a ir a la página de RTVC. No hay nada así. Entonces, cerramos este video con esa noticia, con ese mensaje al presidente, que se nos recupere, que se tome los calditos y haga caso al doctor, a lo que le dijo, porque Ave María, es que definitivamente no para, los necesitamos bien fuerte. Así que feliz resto de sábado para todos, un abrazo ancestral de la distancia, un saludo para Ricardo Pardo, para Patricia López, que me dice esta fiscal sin tapujo, a Gustavo Hoffman también, un saludo a todos los que nos envían un mensaje, los que nos escriben, los que se suscriben, muchas gracias, los que se han suscrito, muchísimas gracias, bienvenidos a este canal Colombia con C. Aquí desde la distancia ponemos un granito de arena para esa transformación que queremos en nuestro país. Nos vemos en la próxima, abrazos ancestrales y gracias.